Hola chicos, ¿cómo están? Dios quiere que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a ver funciones logarítmicas. Ya estuvimos viendo en las clases anteriores ecuaciones y ahora vamos a graficarlas. Bueno, vamos a hacer 4 ejemplos y vamos a analizarlos. Vamos a comenzar con el primero. Dice, graficar f de x igual logaritmo en base 2 de x. Lo primero que vamos a tener en cuenta es los valores que yo puedo reemplazar en la x, ¿sí? Nosotros cuando vimos ecuaciones sabíamos que acá no podíamos tener un número negativo, por lo tanto voy a decir que esta x debe ser sí o sí mayor que 0. En este caso está la x sola. Como x debe ser mayor que 0, yo puedo escribir cualquier número que sea mayor que 0. Vamos a escribir el 0,5, el 1 y el 2. Con 3 valores que le demos ya es suficiente para ver si la función crece, decrece, los unimos y ya está. Vamos a reemplazar este valor en la x y lo vamos a resolver con la calculadora. Esto es logaritmo de 0,5 dividido el logaritmo de 2, que es la base. Recordemos que la calculadora trabaja con base 10. O sea que si acá no hay ningún número, en la calculadora solamente colocamos logaritmo del número que nosotros queremos. Logaritmo de 1 sobre el logaritmo de 2 y el último logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 2. Bueno, logaritmo de 1 siempre da 0, ¿sí? Esta la hacemos directamente y acá como tenemos lo mismo ya sabemos que esto nos da 1. La primera la hacemos con la calculadora. Si quieren hacer todas con la calculadora no hay problema, pero bueno. Logaritmo, voy a escribir el 0,5, cierro paréntesis y divido por el logaritmo de 2. Y esto nos da menos 1. Una vez que completamos nuestra tabla de valores, vamos a ubicar esos puntos en el gráfico. Entonces, para 0,5, que está acá entre medio del 0 y del 1, tengo que poner el puntito en el menos 1. Acá. Para el 1 de x, tengo que ubicarme en el 0. Acá. Y para el 2 de x, tengo que ubicar la imagen en el 1. Ahí. Bueno, acá ya vemos qué forma tiene el gráfico. Lo vamos a unir, estos puntitos. Acá, ¿sí? Esto continúa creciendo, ¿sí? A medida que yo le doy valores más grandes a x, este resultado me va a dar cada vez más grande. Así que podemos continuarla aproximadamente. Vamos a analizar esta función contestando las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál es el dominio de f de x? Bueno, nosotros acá dijimos que los valores que le podíamos dar a x debían ser sí o sí mayores que 0. Por lo tanto, el dominio va desde el 0 hasta el más infinito. ¿Cuál es la imagen de la función? Eso lo vamos a sacar del gráfico. Vemos que el gráfico viene del menos infinito y acá continúa hacia el más infinito. Por lo tanto, vamos a decir que son todos los números reales. Pregunta, ¿f de x es creciente o decreciente? Y acá vemos que crece, ¿sí? Si le ponemos una flechita, esto sube. Entonces le ponemos creciente. ¿Tiene algún punto de contacto con el eje de ordenadas? ¿Lo cortan algún punto al eje de ordenadas? No. Esto se va acercando al 0 y no lo llega a tocar nunca. Entonces le ponemos no. Ninguno sería. ¿Tiene algún punto de contacto con el eje de abscisas? El eje de abscisas es el eje horizontal y sí, lo corta en el 1. Entonces acá le ponemos sí. ¿Cuál es el 1, 0? Pregunta, ¿qué sucede con la gráfica de f cuando x toma valores cada vez menores? O sea, lo menor que puede tomar son estos. ¿Qué pasa? Se acerca al 0. Entonces, vamos a ponerle se acerca al 0. Por lo tanto, decimos que tiene una asíntota vertical en x igual 0, ¿sí? Eso va a coincidir con este valor que está acá en el dominio. Tiene una asíntota vertical. Recordamos que las que habíamos visto antes, que eran las funciones exponenciales, siempre tenían asíntota horizontal. Estas tienen asíntota vertical.
en x igual 0. Vamos con otro ejemplo. Tenemos logaritmo en base 3 de 2x más 6. Tenemos que armar una tabla de valores, pero primero debemos determinar qué valores le vamos a dar, ¿sí? Acá siempre va a depender de lo que tengamos acá en el paréntesis. Voy a decir que esto debe ser sí o sí mayor que 0, lo vamos a hacer acá chiquitito, y vamos a despejar la x. Este 6 va a pasar restando, este 2 pasa dividiendo, menos 6 dividido 2, y nos queda que x debe ser mayor que menos 3. Entonces, voy a darle valores mayores al menos 3, le vamos a dar el menos 2,5, el menos 2 y el menos 1. Recordemos que con 3 valores es suficiente. Tengo que reemplazar estos valores en la x. Entonces, la cuenta que vamos a hacer es logaritmo de 2 por menos 2,5 más 6. Todo esto dividido el logaritmo de 3 porque es la base que teníamos. En el otro va a ser logaritmo de 2 por menos 2 más 6 dividido el logaritmo de 3. Y en la última, logaritmo de 2 por menos 1 más 6 dividido el logaritmo de 3. Lo voy a hacer con la calculadora. Entonces, vamos a escribir logaritmo 2 por menos 2,5 más 6, cerramos el paréntesis, dividido el logaritmo de 3. Esto nos da 0. Voy a ir hacia atrás con la flechita y donde habíamos puesto el menos 2,5 vamos a poner el menos 2. Esto nos da 0,63. Y vuelvo para atrás donde está el menos 2, vamos a poner el menos 1 y esto nos da 1,26. Una vez que completamos la tablita ya podemos representar nuestros pares ordenados. Entonces busco el menos 2,5 que está acá y me quedo en el 0. Ahí. Busco el menos 2 y subo hasta el 0,6 aproximadamente, que estaría acá un poquito más arriba del 0,5. Busco el menos 1 y subimos hasta el 1,26, que estaría aproximadamente por acá. Sabemos que tiene esa formita redondeada, ¿sí? ¿Qué pasa si reemplazo el 0 acá? ¿Sí? Me queda logaritmo de 6 sobre el logaritmo de 3. Vamos a buscarlo exactamente para ver logaritmo de 6 dividido logaritmo de 3. Esto nos da 1,63. ¿Sí? Por ahí más o menos. Lo vamos a anotar porque esa es la ordenada del origen. La ordenada del origen entonces ya sabemos que es 0, 1,63. Vamos a unir estos puntitos. Recordemos que este número es esa asíntota vertical. Ahora la vamos a marcar con una línea punteada para recordar que está esa asíntota ahí en el menos 3. Entonces, acá lo vamos a marcar con color. En el menos 3 vamos a hacer una línea de puntos para recordar que está esta asíntota que no la podemos tocar ni la podemos cruzar. Así que nos acercamos, pero nunca la llegamos a tocar, ¿sí? Cada vez que me voy más cerquita del menos 3, me acerco más, pero nunca la tocamos. Entonces, ahora sí completamos nuestras preguntitas acá al lado. Dominio. Dominio dijimos que podían ser todos los valores mayores al menos 3. Por lo tanto, desde el menos 3 hacia el más infinito. La imagen la sacamos del gráfico. Esto viene del menos infinito y se va hacia el más infinito. Por lo tanto, son todos los números reales. Raíz. ¿Tiene raíz? Sí. Acá corta en el menos 2,5. Entonces escribimos menos 2,5, 0. La ordenada la escribimos recién, cuando reemplacé a la x por 0 y nos dio 1,63. Me pregunta si crece o decrece. Bueno, acá vemos que la función crece, por lo tanto voy a escribir que crece del menos 3 al más infinito, que es el dominio que tenemos, porque en ningún momento decrece, no tiene decrecimiento. Y lo último que me pregunta es la asíntota.
La asíntota es el menos 3, que ya la tenemos marcada. Ponemos, perdón, x igual menos 3. ¿Sí? Las asíntotas son verticales y va siempre x. Y iba en las exponenciales. Vamos con esta. Tenemos menos logaritmo, no tiene base, por lo tanto estamos trabajando con la base de la calculadora, que es 10, de x menos 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es decir que esto tiene que ser mayor que 0 para sacar los valores que le puedo dar a x. Este 2 negativo va a pasar positivo. Quiere decir que puedo usar cualquier número en la tablita que sea mayor que el 2. Vamos a darle el 2,5, el 3 y el 4. Recordemos que tiene un menos acá, lo tenemos que copiar. Menos logaritmo, paréntesis, en lugar de la x voy a reemplazar el 2,5 menos 2. Y abajo no vamos a escribir nada porque es logaritmo de 10, que es la base que trabaja la calculadora. En la otra es logaritmo, en lugar de x vamos a poner 3, menos 2. Y por último, menos logaritmo de 4 menos 2. Vamos a hacer esto en la calculadora y nos queda menos logaritmo de 2,5 menos 2, cierro paréntesis, nos da 0,3. Lo anotamos, vuelvo para atrás y cambio ese 2,5 por un 3 y nos da 0. Y volvemos hacia atrás y cambiamos ese 3 por un 4 y nos da menos 0,3. Bueno, vamos a ubicar nuestros pares ordenados en el gráfico y tenemos que para 2,5 acá la función vale 0,3, o sea, un poquito más abajo del 0,5. Ahí. Sabemos que para 3 pasa por el 0 acá y que para el 4 nos da menos 0,3, un poquito antes del 0,5. Unimos estos puntos, vamos a recordar que en el 2 está nuestra asíntota vertical, así que vamos a marcarla con una línea de puntos para saber que no la tenemos que tocar ni pasarnos de esta lineita. Salió media torcida, perdón. Ahí está. Bueno, entonces unimos nuestros puntos, en este caso nos quedó decreciente, eso tiene que ver con el menos que teníamos adelante, ¿sí? Que nos cambia los signos de los resultados. Ahí. ¿Sí? Si nos queremos acercar, acá no hay problema, lo hacemos. Y acá tenemos entonces nuestro gráfico de la función menos logaritmo de x menos 2. Ahí está. Vamos a completar lo que nos pide. Dominio. El dominio lo acabamos de calcular y dijimos que podían ser todos los números mayores que el 2, o sea, del 2 al más infinito. La imagen son todos los números reales, como ya vimos antes. Raíz. ¿Tiene raíz? Sí, cortan el 3, entonces el 3, 0 es la raíz. ¿Tiene ordenada el origen? No, en este caso no tiene. No lo corta el eje vertical. Pregunta, intervalo de crecimiento, no tiene porque esta decrece, entonces acá le ponemos nada, y en decrece sí, del 2 al más infinito, siempre igual que el dominio. Y la asíntota es x igual 2, que siempre va a coincidir con lo que encontramos acá en el dominio. Ahí está. Y vamos con el último ejemplo. En este caso tenemos logaritmo en base 2 de 1 menos x. Vamos a comenzar buscando el dominio para poder saber los números que podemos utilizar en x. Voy a decir que 1 menos x tiene que ser sí o sí mayor que 0 y vamos a despejar la x. Este 1 que está positivo va a pasar negativo. Este menos que está delante de la x es un menos 1 que va a pasar dividiendo, y recordemos que
en las inecuaciones, cuando el menos 1 pasa, cuando un número negativo, perdón, pasa dividiendo, damos vuelta al signo de la inecuación. Entonces nos queda x menor que 1 positivo. O sea, puedo tomar cualquier número menor que el 1. Entonces, este 1 que acabamos de encontrar es nuestra asíntota vertical. Lo voy a marcar acá. Y ahora vamos a elegir valores que sean menores que el 1. ¿Sí? Entonces, menores que el 1 vamos a tomar el 0,5 para el primero. Después elegimos el 0 y el menos 1. Ahí está. Voy a reemplazar en la x los valores que encontramos y nos queda logaritmo de 1 menos 0,5 y abajo logaritmo de 2 porque la base era 2. En la siguiente es logaritmo de 1 menos 0 sobre el logaritmo de 2 y en la última es 1 menos, y como acá tengo menos me queda más 1 más 1 sobre el logaritmo de 2. Bueno, vamos a comenzar. Nos queda entonces logaritmo de 1 menos 0,5, 1 menos 0,5, cerramos paréntesis, dividido logaritmo de 2. Y esto nos da menos 1. Y las otras las vamos a hacer directamente. Acá nos queda el logaritmo de 1. El logaritmo de 1 vale siempre 0, así que dividido lo de abajo nos va a dar 0. Y acá nos queda el logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 2, que nos daba 1 cuando tenemos el mismo número arriba y abajo. Por lo tanto, ya podemos ubicar nuestros pares ordenados. Para el 0,5 nos da menos 1. Me paro en el 0,5 y bajamos hasta el menos 1. Nos paramos en el 0 y nos quedamos en el 0. Y nos vamos al menos 1 de x y tenemos que subir hasta el 1 de y. Bueno, acá vemos que la función decrece. Ahí unimos los puntitos. Nos acercamos a la asíntota sin tocarla. Y si queremos, nos estiramos un poquito para aquel lado para hacer el gráfico un poquito, extenderlo un poquito. Vamos a marcarlo y completamos nuestras preguntitas del costado. Dice, dominio. Dijimos que eran todos los números menores que el 1, por lo tanto, desde el menos infinito hasta el 1. Ahí. Siempre con paréntesis, ¿sí? Porque acá vamos a poner mayor que 0, en este caso nos quedó menor, pero nunca vamos a poner igual. Imagen, todos los reales, igual que siempre. Raíz, ¿tiene raíz? Sí, corta en el 0, entonces 0, 0. Ordenada al origen, sí, corta el eje de ordenadas en el 0, por lo tanto 0, 0. Intervalo de crecimiento no tiene porque la función decrece. ¿Sí? Entonces acá nada. Y en decrecimiento vamos a escribir lo mismo que el dominio, desde menos infinito hasta 1. Y la asíntota está en x igual 1. Y ahí se terminó entonces la explicación de las funciones logarítmicas de los gráficos. Les dejo para que ustedes grafiquen 4 parecidas a estas. Cualquier duda que tienen, me mandan un mensajito y lo solucionamos a la brevedad. Les mando un beso grande y que tengan una muy linda semana.